Hay historias que nacen en la oscuridad, en lo más profundo de la selva de Ayacucho y se convierten en leyenda. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, la del Habchaja. Una creencia que sin que nadie se diera cuenta iba a tener unas consecuencias, devastadoras. Vamos a ver cómo una superstición puede llegar a poner a toda una especie al borde de la extinción. Para entender esto, hay que imaginarse la escena. Estamos en plena selva peruana. Es una de esas noches cerradas, sin luna, en las que la oscuridad parece que se puede tocar. Y en ese silencio espeso siempre hay algo que acecha. Y de repente se oye esto. Un sonido rítmico, penetrante, que lo corta todo. Hap, hap, hap. Pero lo más inquietante no es solo el sonido en sí. Es que cuando empieza a sonar, todos los demás animales se callan. Un silencio sepulcral, como si todos estuvieran conteniendo la respiración por miedo. Y aquí es donde empieza nuestra historia. En medio de esta noche, perdidos, están un padre, Florencio Ramos, y su hijo de apenas 6 años, Pablucha. Están intentando encontrar el camino a casa, pero cada paso que dan es más incierto que el anterior. Y claro, es el niño, Pablucha, el que lo reconoce. Es el primero en ponerle nombre a ese miedo que flota en el aire. Y sus palabras son un mazazo. Alguien se va a morir. Para él, no es un ruido cualquiera. No, es un presagio de muerte. La primera advertencia de la noche. Y aquí tenemos el gran conflicto, el choque de dos mundos. Por un lado, el niño, que vive inmerso en la tradición, en la superstición, y por otro, su padre, Florencio, un hombre práctico que lo despacha todo diciendo que son leyendas de viejos ignorantes. Esta tensión va a ser la clave de todo lo que pasa después. Mientras discuten, el sonido no para y, para colmo, empieza a llover. A lo lejos ven una lucecita, una pequeña choza que parece un refugio. Pero cuando llegan y una anciana les abre la puerta, su cara no es de alivio, es otra advertencia. La mujer, casi los mete dentro a empujones. Ella también ha escuchado el sonido y su aviso es mucho más directo, más aterrador. Dice que el Habchacha está buscando a sus víctimas y les ruega, les suplica que no se muevan de allí hasta que amanezca. Ya es la segunda advertencia clara de la noche. Pero Florencio está en otra cosa. Su preocupación es mucho más terrenal. Tiene que llegar a tiempo para que el patrón le dé trabajo en la cosecha. Para él, la necesidad de ganar dinero es mucho más fuerte que el miedo a una leyenda. Así que, en cuanto la lluvia afloja un poco, ignora las súplicas y decide seguir. Así que ahí lo tenemos, tirando del brazo de su hijo, corriendo en la oscuridad. Su mente está fija en una sola cosa: llegar pronto, conseguir el trabajo. Y esa prisa, esa obsesión por lo práctico, le impide ver el peligro de verdad, el que tiene justo delante de sus narices. Y entonces ocurre la tragedia. En su apuro no ve un abismo enorme que se abre a sus pies. Florencio resbala y, en la caída, se lleva a Pablucha con él. Sus gritos se pierden en la noche y, de la forma más terrible, se cumple la profecía en la que su padre se había negado a creer. La historia es espeluznante y parece que confirma la leyenda, ¿verdad? Pero una vez que todo pasa, queda la pregunta clave. A ver, ¿qué es realmente el Habchacha? ¿Qué es esa criatura, ese sonido que parece predecir la muerte? Bueno, pues ha llegado el momento de separar el grano de la paja. Vamos a dejar la leyenda a un lado un momento para descubrir qué dice la ciencia, cuál es la verdad que se esconde detrás de este canto tan aterrador. Primero, entendamos bien la creencia. Para la gente de la zona, el sonido del Habchacha no es algo natural, es un presagio, una señal inequívoca de que algo malo, casi siempre una muerte, va a ocurrir. Es un mal agüero en toda regla. Y aquí viene la sorprendente verdad. El temible mensajero de la muerte resulta que no es más que una rana arborícola. Y ese sonido, ese hap, 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 no es ningún presagio. Es simplemente su llamada de apareamiento, o sea, un acto de vida, de búsqueda de pareja, confundido con un anuncio de muerte. ¡Tela! Y cualquiera diría, vale, misterio resuelto, fin de la historia. Pero no, porque es justo aquí donde la leyenda da un giro todavía más trágico. Porque esta superstición no solo afecta a las personas, tiene una consecuencia directa y letal para el ecosistema. Para luchar contra este supuesto mal augurio, la gente local sigue una especie de ritual, un ritual fatal. Creen que la única forma de evitar la desgracia es encontrar de dónde viene el sonido y destruirlo. Y esto se traduce en cazar a la rana y, literalmente, quemarla. Y aquí está el quid de la cuestión. Una creencia popular, un cuento que se narra por las noches, está provocando la extinción de una especie única. Cada vez que una de estas ranas canta para reproducirse, sin saberlo, está afirmando su propia sentencia de muerte a manos de personas que creen que así se protegen de una maldición. Es una auténtica tragedia ecológica impulsada por el miedo.
La historia del Hapchacha, como vemos, va mucho más allá de ser una simple leyenda local. Nos obliga a pensar en algo mucho más grande, en el poder inmenso que tienen las creencias para moldear el mundo que nos rodea y a menudo de formas que ni nos imaginamos. El autor de la fuente original, Bluison Cárdenas, lo resume con una frase que es demoledora. Pensemos en la historia. Florencio no murió por un presagio, murió por su prisa, por ignorar un peligro real como era el abismo. Pero irónicamente, es la superstición sobre la rana lo que la está matando a ella. El caso del Hapizá es extremo, está claro, pero funciona como un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué sonidos en la noche escuchamos en nuestras propias vidas? ¿Qué acciones tomamos basándonos en creencias que a lo mejor nunca hemos cuestionado? Y sobre todo, ¿de qué manera están esas creencias, sin que nos demos cuenta, dando forma a nuestro mundo? Ahí queda la reflexión.